¿Qué tal, ceportes? Os presento un nuevo tutorial de una integral triple para ver cómo se hace, y este es el programa más simple que podríamos calcular o resolver, ¿de acuerdo? Os he puesto ya un problema propuesto que haré ahora y lo que es un planteamiento de una integral triple. Una integral triple lleva los tres chirimbolitos del símbolo integral, se integra una función que en principio puede depender de x, de y, de z. Por tanto, esta función realmente pertenecería a R4, porque en R4 las funciones se expresan como t igual a f de x, y z. ¿De acuerdo? Entonces lo que introduciríamos ahí dentro sería la función si nos la dieran aparte. ¿De acuerdo? Al hacer la integral la vamos a hacer a lo largo de un diferencial de volumen, es decir, las simples las hacíamos en una longitud, las dobles en un área y las triples en un volumen. Por tanto, el dominio de integración que nos van a dar ahí, lo llamen V, D o como quieran, tiene que ser siempre un recinto de integración tridimensional. El diferencial de V realmente no se utiliza, es un concepto teórico para decir que la integral se resuelve en un diferencial de volumen. Realmente el diferencial de volumen sería como un cubito que tiene su diferencial de x, su diferencial de y su diferencial de z respecto del típico sistema de referencia con la x, la y la z en la posición que se pone matemáticamente, que es x hacia mí, y hacia la derecha y z hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, realmente una integral hecha en R4 con esta expresión se plantearía como una integral triple de la función que nos den f de x y z por diferencial de x, diferencial de y diferencial de z, extendiendo este volumen al recinto de integración. Entonces, esto será nuestro recinto de integración, que ahora es tridimensional. ¿De acuerdo? Este recinto de integración tridimensional podrá tener muchas formas: cúbicas, un paralelepípedo, esféricas, cilíndricas, y todo eso nos llevará en un futuro a diferentes cambios de variable, especialmente los más representativos: cilíndricas para dominios cilíndricos y esféricas para dominios esféricos. Pero eso ya lo veremos en otro tutorial. Entonces, el recinto de integración tiene que ser tridimensional. Ya lo leeremos cuando tengamos un enunciado. Y igual que estaban las integrales iteradas o de Fubini, que en doble se podía hacer con dos opciones, de x de y o de y de x, aquí vamos a tener 6 opciones, que es colocar el diferencial de x, de y, de z en el orden que queramos. Simplemente recordar que de esos 6 posibles órdenes, integremos en el orden que decidamos, que eso puede venir o en función de la dificultad de la integral o simplemente porque nos lo indiquen, eligiendo un determinado orden, da igual el que queráis, que sería, por cambiar un poquito el que está aquí, pues imaginaos que lo hiciéramos en diferencial de y, diferencial de z y diferencial de x. Lo único que exige Fubini o la regla de las integrales iteradas es que si introducimos la letra y por dentro, las cotas de la y se indicarán aquí. Si luego integramos respecto de z, las cotas de la z se meterán aquí, y si por último integramos respecto de x, las cotas de la x vendrán por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo integre respecto de y, estas variables pueden depender de z y de x, que son las otras dos integrales que faltan por hacer. Cuando terminemos de hacer esta integral y apliquemos la regla de Barrow, nos quedará una nueva integral que haremos con respecto de z, y las cotas de la z podrán depender de la otra variable que falta por integrar, que es la x. Y por último, como en las integrales dobles, la última integral que se hace siempre debe de llevar límites numéricos, para que al final tengamos un resultado numérico y no dependa de x, de y ni de z. ¿De acuerdo? Quizá la interpretación geométrica más representativa que sí podéis utilizar en algún examen
es el cálculo de la masa de un recinto tridimensional. Si nos pidiesen la masa, nos tendrían que dar una función que la llaman densidad. Conclusión, yo haría mi integral triple de la densidad sobre el volumen que nos han dado. El volumen aparece en las cotas de integración, que es lo que tendréis que hacer en alguna de las 6 integrales iteradas. Este valor sería la densidad y obtendríamos la masa. Llevado a un problema práctico para hacerlo rapidito y que lo entendáis bien. Aquí nos han dado directamente calcular una integral triple de una función que depende de 3 variables, con sus 3 diferenciales, acotada tal y como tenéis ahí. Hay 2 opciones de acotar una integral triple, en principio para un recinto cúbico. Sería con la nomenclatura 0,3, 0,2 y 0,1, dando por hecho que estos intervalos indiscutiblemente es el primero de la X, el segundo de la Y y el tercero de la Z, y luego, independientemente del orden que yo ponga, respetaré que esta es la X, la Y y la Z, o también podría venir escrito con esta nomenclatura, que es diciéndome que V es un dominio tridimensional que pertenece a R3, acotando la X entre 0 y 3, que son 2 planos, la Y entre 0 y 2, que son otros 2 planos, y la Z entre 0 y 1, y queda un recinto cúbico, como un paralelepípedo, ¿de acuerdo? Y es el recinto de integración más fácil, igual que era un cuadrado en dobles o un segmento en simples. Entonces, viendo la integral, la verdad es que son todos polinomios, no hay ningún orden específico que me resulte más cómodo, por tanto, de las posibles 6 integrales iteradas, pues si queréis, lo podemos ir integrando en el orden tal y como está escrito de x, de y, de z. Por tanto, la integral la descompondríamos en 3 integrales simples. ¿De acuerdo? Introduciríamos la función que tenemos que integrar, que es x cuadrado por y por z al cubo, y elegimos un orden. Ya os he dicho que si mantenemos este orden, dejaríamos diferencial de x, después diferencial de y por último diferencial de z. Entonces, lo único que tenemos que respetar, según las integrales iteradas o de Fubini, es que si he decidido empezar a integrar con x, las cotas de la x las introduciré por dentro. Y en este caso me dicen que la x varía entre 0 y 3. Después he decidido empezar a integrar respecto de y. Por tanto, introduciré las cotas de la y en esta integral. Y por último, he decidido terminar el problema integrando respecto de z. Por tanto, la z varía entre 0 y 1. Y el método para integrar es exactamente el mismo de siempre. Realmente yo solo integro respecto de una variable. Entonces, cuando yo decida integrar respecto de x, las y's y las z se consideran como constantes. Aplicaré Barrow y después integraré respecto de y, aplicaré otra vez Barrow y terminaré con z. Por tanto, la integral exterior entre 0 y 1 de x, de z, de momento no se hace. La integral entre 0 y 2 de diferencial de y de momento no se hace, e integro esta función respecto de x. Como la y y la z se consideran constantes, simplemente es integrar un polinomio y me queda x al cubo partido por 3, con y z arrastrándolas como constantes y acotándolas entre 0 y 3 para aplicar por primera vez la regla de Barrow. Aplicamos la regla de Barrow entre 0 y 3 y obtenemos que, sustituyendo primero el exponente de arriba, nos queda que 3 metido aquí dentro es 3 por 3 por 3, un 3 se va con este de aquí, por tanto nos queda 9 y z cubo, y al integrar y al meter el 0 nos queda 0. Y ahora tenemos que integrar respecto de y volver a aplicar Barrow. Integramos esta integral respecto de y. Ya no pueden aparecer x, porque ya la hemos integrado. Entonces, integramos respecto de y. Al integrar respecto de y, nos queda un polinomio otra vez,
el 9 y el z cubo se consideran como constantes y la integral es 9 y cuadrado partido por 2 por z al cubo. Y lo integramos entre 0 y 2 por diferencial de z, que es la última que falta por hacer. Entonces, aplicando la regla de Barrow, tenemos que al meter ahí un 2, nos queda 2 al cuadrado, 4, entre 2 a 2, y 2 por 9 son 18 z al cubo. Y al meter el 0, igual que pasaba antes, se anula todo. Y ya solo nos queda integrar respecto de z. Entonces, ved lo que os he comentado antes. La integral inicialmente podía tener las tres variables, x y z. Si integro respecto de x, ya solo puede depender de y de z, y cuando integro respecto de y, ya solo puede depender de z, y es la última que hacemos. Vuelve a ser una integral polinómica, y tenemos que la integral de 18z cubo es 18 por z a la cuarta partido por 4. Y ya solo nos queda acotar entre 0 y 1, que es el último límite de integración. Por tanto, sustituimos y nos queda 18 por el 1 metido en la z, que nos da un cuarto, y el 0 que se vuelve a anular. Por tanto, queda 18 cuartos, y simplificando, un 2 de arriba con un 2 de abajo, nos queda 19 medios. Este sería el resultado que se interpretaría como si fuera una integral en este recinto. Si nos hubieran pedido la masa de este recinto cúbico, ¿no? Para entender que este dibujito, aunque no lo hemos hecho, es un cubito que tiene del lado de la x 3, de la y 2 y de la z 1. O sea, estamos calculando una integral sobre este recinto. ¿De acuerdo? Entonces, este valor numérico no tiene ningún significado, simplemente son 9 medios. Pero, si nos hubieran dicho que esto es un recinto cuya densidad es x cuadrado por y por z, esto sería la densidad y sería lo que integraríamos. Entonces, al calcular la integral triple de la densidad x cuadrado por y por z en un diferencial de volumen, siendo el volumen el que nos han dado, obtendríamos la masa de esa figura geométrica. Es decir, que al final el problema se haría exactamente igual y se diría que la masa de este recinto con esta densidad son 9 medios. O sea que la integral se hace exactamente igual, simplemente es el planteamiento previo de cómo nos quieran pedir el enunciado. Pues esto es todo para un recinto de integración cúbico, y ya veremos más adelante en otros tutoriales, cuando sea cilíndrico o esférico, que tendremos que hacer un cambio de variable a coordenadas cilíndricas o esféricas. Espero que os haya quedado claro y esto es todo. Chao.